Todos tenemos una idea de lo que es la familia. Es algo personal, ¿no? Pero ¿nos hemos preguntado qué es la familia para la ley? Bueno, ahí la cosa cambia. El derecho tiene su propia versión de un árbol genealógico, con reglas súper específicas que moldean nuestras vidas de maneras que a menudo ni nos imaginamos. Y esa es la pregunta del millón que vamos a explorar hoy. ¿Qué nos convierte en familia a los ojos de la ley? Porque la respuesta, créame, tiene consecuencias muy, pero muy reales, desde con quién los podemos casar hasta quién tiene la obligación legal de cuidarnos. Para empezar a desenredar esto, la ley usa un concepto clave, el parentesco. Pensemos que es como el plano maestro, el mapa que utiliza el derecho para entender cómo estamos todos conectados legalmente. Y lo más interesante es que esta idea no siempre fue igual, para nada. Ha evolucionado un montón. Antes, con el antiguo Código Civil, la cosa era muy estricta. El parentesco era básicamente por sangre, por venir de un mismo tronco. Pero el nuevo Código Civil y Comercial es mucho más amplio. Reconoce que las familias modernas son mucho más diversas. Hoy, entonces, la ley reconoce 4 grandes caminos para que exista el parentesco. Primero, el de siempre, por naturaleza, o sea, los vínculos biológicos. Segundo, la adopción. Tercero, algo muy de nuestro tiempo, las técnicas de reproducción humana asistida. Y finalmente, está el parentesco por afinidad, que no es otra cosa que nuestra familia política, la familia de nuestro cónyuge. Pero esperen, que la cosa se pone más interesante. La ley no solo dice quién es familia, sino que mide la distancia entre parientes con una precisión casi matemática. Y esto es crucial, porque de ahí salen un montón de derechos y obligaciones. La unidad de medida fundamental es el grado. ¿Y qué es? Pues es el salto de una generación a la siguiente. Así de simple. Por ejemplo, entre padres e hijos hay, exactamente, un grado de separación. Y cuando juntamos varios grados, formamos una línea. La más fácil de entender es la línea recta. Une a personas que descienden unas de otras, como abuelos, padres e hijos. Pero también está la línea colateral, que conecta a parientes que, aunque no desciendan directamente unos de otros, sí comparten un antepasado. El ejemplo clásico, los hermanos. Para que se entienda mejor, la metáfora del árbol es perfecta. El tronco es ese antepasado común del que salen 2 o más ramas, que vienen a ser las diferentes líneas de la familia. A ver, hagamos la cuenta con un ejemplo práctico, para que no queden dudas. ¿Cómo se calcula la distancia entre hermanos? No es un grado. Hay que subir desde un hermano hasta el tronco, que son los padres, eso es un grado. Y luego bajar hasta el otro hermano. Eso es otro grado. 1 más 1, 2. Legalmente los hermanos son parientes en segundo grado. Bien, después de toda esta matemática familiar, viene la pregunta clave. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Por qué tanto lío con los grados y las líneas? Bueno, porque de estas definiciones dependen consecuencias muy reales en nuestra vida. Para empezar, están los efectos civiles, y esto va desde el derecho a heredar hasta la obligación de prestar ayuda económica. Luego tenemos los efectos penales. El parentesco puede agravar un delito, como en un homicidio, o incluso puede eximir de responsabilidad en otros casos. Y por si fuera poco, los efectos procesales. Por ejemplo, un juez no puede llevar un caso si una de las partes es un pariente cercano. Entonces, el punto crucial es este. El grado de parentesco lo es casi todo. Define con quién te puedes casar y con quién no. Decide quién hereda si no hay testamento. Establece la obligación de dar apoyo económico. E incluso puede impedir que un juez o un testigo participen en un juicio. Así de importante es. De todas esas consecuencias, una de las más importantes es la obligación de alimentos. Y ojo, que cuando la ley habla de alimentos, no se refiere solo a la comida. Es un deber legal de apoyo económico súper completo entre parientes. Para que un juez ordene este pago de alimentos, se tienen que cumplir 3 requisitos, sí o sí, los 3 juntos. Primero, tiene que existir el vínculo de parentesco que exige la ley. Segundo, la persona que pide la ayuda tiene que demostrar que de verdad la necesita. Y tercero, el pariente al que se le reclama debe tener la capacidad económica para ayudar, claro, después de cubrir sus propias necesidades. Y para que no queden dudas de lo amplio que es esto, el artículo 541 del Código lo deja clarísimo.
dice que la prestación de alimentos cubre la subsistencia, la vivienda, la ropa, la atención médica y, si corresponde, la educación. Es una protección realmente integral. Ahora vamos a poner la lupa en cómo se aplican estos principios en el matrimonio, que la ley considera una de las uniones familiares más formales y con mayores deberes. Hoy, la visión legal del matrimonio se centra en la idea de un proyecto de vida en común. El deber fundamental no es una lista de reglas rígidas, sino un compromiso de asistencia mutua, de cooperación y de apoyo en todos los aspectos de la vida. Pero, ¿qué pasa después de un divorcio? Bueno, ahí la obligación de alimentos se vuelve excepcional. Solo se mantiene en dos situaciones muy específicas. La primera, a favor de quien sufre una enfermedad grave que ya existía antes del divorcio y que le impide mantenerse. Y la segunda, para quien no tiene recursos propios ni una forma razonable de conseguirlo. Y esta obligación no es para siempre, ¿eh? Termina si la necesidad original desaparece, por ejemplo, si la persona consigue trabajo. También termina si esa persona se vuelve a casar o empieza una nueva unión. Incluso puede terminar si comete un acto grave de indignidad contra quien paga. Y, por supuesto, cesa si alguna de las dos personas fallece. Todo esto nos lleva a una reflexión final. Vimos cómo el derecho evolucionó de una idea rígida de familia a una mucho más inclusiva. La pregunta que queda abierta es, a medida que nuestras sociedades y familias sigan transformándose, ¿de qué nuevas maneras tendrá que adaptarse la ley para reflejar quiénes somos?